Y eso que ha comentado Sebastian Kehl al hilo de que van a luchar porque se quede Erling Haaland viene también al hilo de lo que comentan aquí en Defensa Central, que no sé sinceramente hasta qué punto puede ser cierto, pero a decir por las palabras de Kehl, sinceramente es lo que se puede deducir. Comentan en Defensa Central que dentro, de alguna manera, de manera interna, en el Borussia Dortmund, no dan ni 100 euros por la continuidad de Haaland en el Borussia. Es decir, que aunque de cara a la galería, lógicamente, y esto es entendible y normal, ellos van a luchar por el jugador, van a intentar quedárselo y todo eso, lo cierto es que no tienen prácticamente ninguna esperanza dentro del conjunto germano de poder retenerle. Y esto creo que es más que evidente. Un jugador de su trayectoria, un jugador de su, sobre todo, proyección a futuro, es muy complicado que realmente pueda contemplar la posibilidad de quedarse en Alemania cuando sabe que puede ir a equipos más competitivos, con mucho más presupuesto, que están rodeados de grandes futbolistas, que van a estar rodeados de mejores futbolistas y que lógicamente tienen la ambición de seguir creciendo. Así que obviamente lo de que Haaland se quede en el Borussia Dortmund yo también lo veo tremendamente difícil y no me extraña que, aunque no sea cierto que hayan apostado 100 euros porque Haaland se queda en el Borussia Dortmund, lo cierto es que tampoco me extrañaría nada que lo hubieran hecho porque ellos saben perfectamente que va a ser muy difícil. Es cierto que de cara a la galería tienen que mantener las formas, no se pueden presentar ante la afición abiertamente diciendo, bueno, esto ya está todo hecho, pero también es verdad que ellos saben que las posibilidades que tienen de poder retener al jugador son prácticamente ínfimas. Lo primero porque a nivel financiero no van a poder ofrecer salarios que le ofrecen por ahí fuera. Y lo segundo que como a nivel deportivo el Borussia yo creo que asume un poco ese papel, ese rol de equipo bueno que está por ahí por detrás del Bayern, sin dar el salto tal y cual, se queda tercero, cuarto, bueno, pues entonces yo creo que esa falta de ambición también es lo que le va a costar al Borussia no ir más adelante o avanzar más el contrato de Haaland. Y bueno, pues otra buena noticia, como digo, referente a Erling Haaland, es que el Bayern de Múnich ayer a través de Karl-Heinz Rummenigge, es presidente de la junta directiva del equipo muniqués, pues parece que se retiraba de la puja por Erling Haaland incluso antes de haber entrado en ella. Él decía que obviamente si jugara, por ejemplo, al lado de Robert Lewandowski sería fabuloso y maravilloso, pero también era muy claro, muy alemán y decía, creo que eso es una tontería, no es posible. No se renuncia a un sistema de juego que ha marcado la década más exitosa de la historia del club por un solo jugador. Hombre, en parte es verdad y tiene razón, pero déjame que os diga una cosa, esto es parte de la mentalidad del equipo alemán, porque hay otros clubes que desde luego sí que reventarían sistemas de juego si solo fuera por intentar fichar a jugadores o a un jugador en este caso como pueda ser Erling Haaland. Es decir, yo creo que si tú a un Bayern de Múnich y a quien sea prácticamente le ofreces la posibilidad de traerle a Erling Haaland y estar junto con otro devorador de áreas como es Robert Lewandowski, yo creo que prácticamente cualquier entrenador prácticamente te va a montar un esquema en el que puedan encajar los dos. Es decir, ¿qué entrenador a día de hoy diría no a estos dos jugadores? Yo prácticamente no lo veo. O sea, yo creo que prácticamente cualquier jugador, cualquier entrenador sería capaz de reinventarse, hacer ajustes, hacer lo que fuera, precisamente para que de una manera o de otra pudieran jugar juntos, porque evidentemente esto beneficia al grupo. Pero bueno, Rummenigge parece descartarlo casi con una rotundidad bestial y no hay nada más que esto. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego parece que el Bayern se retira completamente de la puja. Luego comenta por aquí una noticia que a mí personalmente me parece bastante inverosímil. La comenta Iván Martín y por eso la he recogido aquí, porque tiene trazas, lógicamente, de mucha veracidad. Luis Enrique está pensando, dicen, en llamar a Carvajal para la selección española. El problema es que a mí me cuesta creer esto teniendo en cuenta que Carvajal es un tipo que ha salido hace relativamente poco de un trance de lesiones bastante importante que todavía incluso hoy parece que no termina de dejarle soltarse como jugador y jugar al 100% realmente seguro de sí mismo sin el miedo de producirse una lesión. Y que vaya a llamarle ni más ni menos que Luis Enrique me parece raro, sinceramente. Yo creo que ahora mismo Carvajal lo único que tiene que sentir, lo único que tiene que tener en mente es asentarse bien con el Real Madrid, no volver a caer en ninguna lesión y a partir de ahí, entonces arrancar y bueno, pues si enlaza
una serie de buenas actuaciones, pues quizá entonces a lo mejor sí que podamos ver a un Carvajal, pues quién sabe, volviendo a la selección española, siendo el primer jugador en mucho tiempo del Real Madrid que vuelve a la selección española, o algo así, o algo parecido, pero sinceramente a día de hoy me parece complicado ver a Dani Carvajal o a Luis Enrique llamando a Dani Carvajal para la selección española, porque ahora mismo, como digo, Carvajal es un tipo que ha pasado por un periodo de lesiones gordo, importante, interesante, y evidentemente parece difícil que, o sea, no está en el pico de su forma, y el seleccionador, lógicamente, excepto si eres Tite, que haces cosas raras como no llamar a Vinicius, pues lógicamente siempre va a llamar a jugadores que estén en su pico de forma o en el mejor momento de forma o cosas así. Y evidentemente ese no es Carvajal, y es que la convocatoria es en 6 días. Con lo cual yo lo veo realmente complicado. Pero bueno, oye, ¿qué puede pasar? ¿Quién sabe? Y luego hoy me he tropezado con un titular que de verdad es para abofetear al que lo ha dicho, porque la verdad es que es vergonzoso. Pero bueno, viniendo de quien viene, a mí no me extraña nada. David Sánchez, culé declarado, lógicamente decía algo que a mí me parece ya no solo de mala educación, sino irrespetuoso, pobre, bajo, bodeguero, chusco, no sé, kinky, no sé qué tipo de calificativos usar en este sentido para definir las palabras y la declaración de David Sánchez con Vinicius, porque de verdad que además es que no tiene ningún sentido. Decía en Radio Marca, Vinicius antes era un paquete, un paquetón, Vinicius volverá a ser el paquete de antes de cara al gol. Ahora lo que pasa es que se lo ha creído, pero estoy convencido de que los números no van a ser los de 7 de 11. Pues hombre, fijaos que en mi opinión yo creo que ya tenemos un motivo más para que sinceramente Vinicius siga rompiéndola, precisamente para callar a este Boca Chancla, básicamente porque Vinicius es un jugador que no es que se lo haya creído, es simplemente que todo el trabajo que ha estado haciendo durante años ahora está saliendo a la superficie. Esa es la gran diferencia. No es que haya sido un paquete, el problema es que le faltaba pulir un aspecto. ¿Me entendéis? Le faltaba pulir el aspecto del gol, el de la definición, el de la finalización, pero una vez que ya lo ha hecho, Vinicius va a tope. Y esto no es ya agua de mayo, esto no es papel mojado, esto no se va a quedar en papel mojado, esto no se va a quedar en una ilusión. No, ya lleva una consistencia muy grande, porque incluso cuando no marca, es el mejor partido. Es el mejor del partido. Así que se va a tragar sus palabras. Se va a tragar sus palabras. A final de temporada volveremos y le recordaremos que fue demasiado boca chancla. Y bueno, lógicamente lo que tampoco podíamos dejar pasar por alto son unas declaraciones de un ex madridista que sueña con entrenar al primer equipo, que es ni más ni menos que Guti, y que ayer decía que su sueño es entrenar, como digo, al primer equipo del Real Madrid. Hombre, yo personalmente lo primero lo veo difícil porque está Carlo Ancelotti y creo que además si le va bien o medianamente bien va a estar para mucho tiempo, ¿vale? Eso lo primero. Y lo segundo, no dudo, sin embargo, de las habilidades de Guti para entrenar. Recordad que él estuvo en las divisiones inferiores, que ganó la Youth League, si no recuerdo mal, y que precisamente de ahí le vino una oferta de la Almería para entrenar. Es decir, que el Real Madrid fue de alguna manera su plataforma para escalar en su carrera como entrenador. Luego además creo que estuvo ayudando también en Turquía, si no recuerdo mal. Entonces, no es que no tenga manejo, no es que no tenga habilidades como entrenador, pero creo que todavía no es el momento. Y creo sinceramente que el Real Madrid en el futuro conocido buscará siempre otros entrenadores. El problema es que Guti siempre ha tenido esa fama que le precede, que de alguna manera no deja ver a la gente a un Guti pues como un tipo serio, formal, que de alguna manera pueda manejar el vestuario del Real Madrid. Pero realmente esto puede ser simplemente un prejuicio, porque él ya demostró con los chavales que puede hacer un buen trabajo también. Y además arrasaron, si no recuerdo mal, me parece que hace un par de temporadas o algo así, o 3, no recuerdo exactamente. Así que bueno, veremos a ver, quizá en un futuro a largo plazo podamos ver a Guti en el banquillo del Real Madrid, pero a día de hoy yo personalmente lo veo complicado, por más que él a lo mejor se esté de alguna manera vendiendo, ofreciendo. Además luego también tiene que pensar que tiene a Raúl por delante, que encarna de alguna manera mucho más y mucho mejor los valores del Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego va a ser una carrera por el banquillo bastante interesante.
Y si la primera parte la hemos dedicado más a Kylian Mbappé, ahora tenemos que dedicar por lo menos dos, tres noticias a Erling Haaland, porque también durante el fin de semana se han producido noticias a pesar de que el jugador sabéis que está lesionado y se está recuperando. Bueno, el Dortmund ayer precisamente hablaba sobre el futuro de Haaland y cuáles son los planes, en este caso, del propio Borussia de Dortmund con el jugador y su futuro. Decían, Sebastian Kehl, concretamente director del conjunto germano, que ellos están trabajando para convertirse en una alternativa para Erling Haaland. Decía, estamos tratando de hacer sentir a Haaland que el Borussia también es una opción o es una de las mejores opciones para él, que puede desarrollarse más aquí y tal vez todavía podamos convencerlo, lucharemos por él, intentaremos todo, la decisión aún no se ha tomado, lo necesitamos para un periodo largo de tiempo, quizá incluso más tiempo de lo que creen. Bueno, el asunto es que yo creo que aquí lo que está asumiendo o lo que está reconociendo implícitamente es que efectivamente hay mucha gente interesada en el fichaje del jugador, que además está reconociendo que está complicado, porque está diciendo lucharemos por él, es decir, que aunque es su jugador, no lo tiene muy claro que se vaya a quedar y que lógicamente el jugador tiene en mente irse del Borussia Dortmund, pues también está ahí. Al fin y al cabo, si tú... Vamos a poner un ejemplo un poco extremo. Si tú eres, por ejemplo, Al-Khelaifi y te quieres quedar a Mbappé, pues haces lo que hizo Al-Khelaifi, decir, no, este jugador es del Paris Saint-Germain y va a ser jugador del Paris Saint-Germain durante muchísimo tiempo. ¿Me entendéis? Pero no sales titubeando, no sales abriendo la puerta a que haya otros clubes luchando por él, no sales diciendo, no, es que esta, y menos cuando encima Haaland no queda libre el año que viene, o sea que con más razón todavía puedes decir, oye, que no negocio y se acabó. No, ellos asumen que si el jugador no se quiere quedar, no le van a obligar. O sea, no van a hacer como el PSG, es lo que hablamos, no es la mentalidad. Así que bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Desde luego, por lo menos está reconociendo que efectivamente va a haber pugna en el mercado por Haaland el año que viene. Y bueno, una anécdota curiosa, un dato curioso que de alguna manera pone ni más ni menos que a Eden Hazard pues prácticamente a las puertas de la salida del Real Madrid, y es que el jugador ya calienta más tiempo de lo que realmente luego termina jugando. En los últimos partidos el jugador, el belga, ha tenido ni más ni menos que 30 minutos en los dos partidos. O sea, 30 minutos cuando lo clásico, juegas frente a Osasuna, le metes 9 minutos, luego en otros partidos le dejas, frente al Elche, luego le dejas, por ejemplo, frente a Osasuna 24 minutos, y el asunto es que al final el jugador, para poder jugar esos pocos minutos, tiene que andar calentando prácticamente toda la segunda parte. Con lo cual, como dicen aquí, ya se pasa más tiempo calentando que jugando. Lógicamente creo que no es ninguna sorpresa, no debería ser ninguna sorpresa el hecho de que el nombre de Hazard ya esté cada vez más asociado a una más que probable salida del Real Madrid. Como dijimos al principio de temporada, esta iba a ser la temporada o de Vini o de Hazard. O bien era la cuarta y definitiva de Vini en la que por fin rompía y despegaba, que es lo que está sucediendo, o bien era la tercera en la que por fin iba a la vencida y Hazard se convertía en el jugador que todos esperábamos. Pero esto es lo que no ha ocurrido, y probablemente porque Ancelotti sabe que tiene una alternativa con Vinicius que es irrenunciable. Y efectivamente esto empuja de alguna manera a Hazard o bien a buscar una alternativa, a buscar otro equipo, o bien a decir, bueno, me quedo en el Real Madrid para los años que me quedan, pero desde luego siempre partiendo desde el banquillo y como jugador secundario. Desde luego no como top, no como crack y no como uno de los iconos del Real Madrid. Así que bueno, si él asume bien esta situación, pues quizás se pueda quedar, pero dejadme que os diga una cosa, que cobrando 15 millones por temporada, yo lo veo prácticamente imposible. El Real Madrid no puede permitirse tener un jugador que no devenga nada cobrando 15 kilazos. Eso sería ir contra toda política de coherencia y de sentido común dentro de la gestión del Real Madrid. Y vamos ya con lo que es en mi opinión, una de las noticias del día, que es la revelación que hace Diario ABC sobre el futuro de Eden Hazard en el Real Madrid. Y es que Tomás González Martín afirma que efectivamente el Real Madrid coloca directamente a Hazard en el mercado. Es decir, si viniera una buena oferta por Eden Hazard, el jugador automáticamente quedaría fuera del Real Madrid. Es decir, el Real Madrid se sentaría a negociar con quien fuera, el equipo que pusiera esa oferta sobre la mesa, a nivel de cederlo a lo mejor hasta final de temporada y luego con una opción a compra o lo que sea, pero parece que, como hay varios clubes de la Premier que podrían estar interesados, el Real Madrid entiende que la mejor opción y que el mejor momento para quitarse de encima a Hazard es este, y que efectivamente lo mejor que pueden hacer es ponerle en el mercado. Y seguramente el propio jugador lo sabe también. Es decir, ¿para qué te quieres quedar en un Real Madrid donde sabes que no vas a jugar,
que tienes una opción por delante, que es Vinicius, que lógicamente está rompiendo y ahora mismo es el mejor y es el gran héroe del Real Madrid, lógicamente, ¿hasta qué punto te interesa seguir viviendo esa situación? A no ser que a lo mejor Hazard haya cambiado un poco de mentalidad y tenga, pues, ahora mismo una personalidad un poco más asentada, más acomodada y diga, bueno, yo me quedo ahí de segundo de a bordo, por si acaso Vinicius se lesiona o lo que sea, y lo que juegue, pues bien jugado está. A no ser que tenga esa mentalidad, si el jugador quiere realmente seguir siendo importante, entrando en los planes de Bélgica, de cara al Mundial, tal y no sé qué, en mi opinión creo que tendría que buscar una mejor opción, y como digo, no es bueno solo para el Real Madrid, es que podría ser bueno incluso también para él. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, pero desde luego esta revelación del director de deportes de Diario ABC creo que es bastante fuerte, bastante fundamentada, y creo que podría ser desde luego una opción bastante real el hecho de que Hazard abandonara el Real Madrid en enero. Y luego ayer sabéis que a última hora sacaba un vídeo en el que comentaba que el Newcastle, se rumoreaba, estaba detrás de Toni Kroos. ¿Vale? O sea, era como un petardazo porque nadie realmente imaginaba que Toni Kroos pudiera levantar el interés del Newcastle. Bueno, en cierto modo, porque Toni Kroos es un jugador experimentado y tal, pero se habían escuchado otros jugadores como Hazard y Bale antes que Toni Kroos. Bueno, pues resulta que Toni Kroos pudiera entrar en el radar del Newcastle. Bueno, pues el Real Madrid, lógicamente dentro en el seno del Real Madrid, creen que el Newcastle y Kroos efectivamente es humo y que efectivamente no van a ir a por él. Pero en cualquier caso, déjame que os diga, y esto ya es cosecha propia, que Toni Kroos es un jugador que no va a ir al Newcastle, es decir, casi me jugaría el tipo, la camiseta, por decir que nunca acabaría en un equipo con el Newcastle, porque al final, número uno, ya saben, los jugadores ya se están empezando a dar cuenta qué significa estar en estos equipos, que es básicamente atarte de una manera demasiado, ¿cómo diría? Demasiado brusca, demasiado gruesa a un equipo que ya sabemos cómo funciona con este tipo de directivas. Ya sabemos lo que ha pasado con Mbappé, con Neymar y tal y cual. Y número dos, que además Toni Kroos es que cuando termine su carrera, su contrato en el Real Madrid, en mi opinión se va a quedar en Madrid viviendo, porque está muy bien acomodado y encima es un jugador que ha reconocido que no quiere ir más allá. Ni como entrenador ni como jugador. Él quiere ya una vida tranquila y no quiere seguir llevando el mismo tipo de vida o de ritmo de futbolista que tiene ahora. Y precisamente por eso, muy probablemente el jugador no siga más adelante y no siga más allá en el Real Madrid. Así que bueno, pues parece difícil que efectivamente lo del Newcastle sea cierto. Además, si fuera cierto sería complicado porque no creo que el jugador esté interesado. Pero bueno, en cualquier caso, cosas más raras hemos visto en el fútbol, así que veamos a ver qué pasa. Y luego, lógicamente, a medida que nos aproximamos ya al mercado de invierno, pues empezamos a ver ofertas, nombres, rumores, especulaciones. Y en este caso vamos a hablar de un jugador que parecía que estaba en el radar o podía sonar para irse al Milán, cedido justo en este mercado de invierno para ser posiblemente comprado en verano, pero parece que le han cerrado la puerta. Y estoy hablando ni más ni menos que de Isco Alarcón, que parece completamente descartado para jugar con el Milán. El Milán parece que andaba bicheando, andaba ahí un poco revoloteando alrededor de Isco, a ver qué opciones había con él, a ver si era posible ficharle, tal y cual, pero parece que se le ha descartado. Prefiere decantarse, dicen, por Román Fabré, según Calcio Mercato. Y porque además el jugador, pues lógicamente está en declive total, no cuenta en absoluto para Carlo Ancelotti. Lógicamente parece que empezó la pretemporada un poco más fuerte y tal y cual, pero al final no ha sido así, y además tiene un salario muy elevado, con lo cual son dos circunstancias pues que al Milán le hacen echarse para atrás, y efectivamente parece que no entra dentro del radar del equipo rosonero. El asunto es que en el Milán también interesa mucho Luka Jovic, con lo cual a lo mejor si tienen que elegir o al uno o al otro, pues digan, oye mira, nos vamos a intentar ir por la vía de Luka Jovic porque no tenemos necesidad de fichar a Isco Alarcón, sobre todo porque tiene, como digo, está jugando muy poco, no sabes con lo que te vas a encontrar y encima le tienes que pagar un salario muy alto. Para eso te firmas a Luka Jovic, que todavía es delantero, seguramente tenga hambre, a lo mejor le pones en un esquema con otro delantero donde sabes que va a funcionar muy bien, o puede funcionar muy bien como hacía en el Eintracht, y a lo mejor a partir de ahí seguramente podamos ganar más. Encima es un chaval mucho más joven y con mucha más proyección que Isco, así que a lo mejor ese sea el motivo por el que descartan a Isco Alarcón para ficharle en el mercado de invierno. Luego, otra de las cosas que pasó un poco desapercibida, pero que iba en la línea de lo que os comenté, no sé si os acordáis que os dije cuando en la rueda de prensa de Ancelotti el otro día después del Elche decía, no, Jovic no ha jugado porque tenía un problema en la rodilla y tal y cual.
¿Os acordáis que os dije no le termino de comprar del todo esta excusa a Ancelotti? Bueno, pues resulta que justo después de eso en Diario AS sacaban una noticia en la que comentaban que habían preguntado al entorno de Luka Jovic y que el entorno de Luka Jovic les había negado que hubiera ningún problema. Es decir, la familia, amigos, entorno, agente, quien sea, alguien del entorno del jugador serbio ha desmentido a Diario AS que efectivamente el jugador tuviera ningún problema en la rodilla. Es decir, el jugador estaba perfectamente para poder jugar y por eso viajó. Si no hubiera estado bien, no hubiera viajado. Y efectivamente el entorno desliza que efectivamente podía jugar perfectamente. Y que estaba en condiciones de jugar perfectamente. Y que fue una decisión técnica de Ancelotti la que hizo poner a Mariano por delante de Jovic en el 11. Y punto, así que lógicamente pues al final se ha montado el lío, porque ser un entrenador que primero dice que sí, que Luka Jovic es la alternativa después de Benzema, que luego tenga la oportunidad de hacerlo y no le ponga y ponga por delante a Mariano, pues evidentemente no ha sentado nada bien. Pero lo que incluso ha sentado peor es que encima ponga una excusa que para el entorno de Jovic no tiene ninguna razón, no tiene ningún peso, no tiene ningún fundamento. ¿Entendéis? Así que a partir de aquí, pues sí, al final habrá lío con Jovic. Bueno, no va a haber lío con Jovic porque en realidad se va a marchar. O sea, en cuanto salga una buena oferta en enero, yo os digo que Jovic se marcha. Así que bueno, pues en este sentido hay que, bueno, pues esperar simplemente, son 2 meses lo que queda para que se abra el mercado y buscarle una buena salida, que él esté de acuerdo con ella, que paguen los 2,5 millones de la mitad del salario de esta temporada y listo. O sea, no creo que haya sinceramente ninguna otra opción con Jovic. A mí me sorprendió muchísimo que no le pusiera, sinceramente, pero al final Ancelotti es el entrenador, vio muy bien a Mariano y desde luego la verdad es que Mariano hizo un buen partido, le respondió bastante, así que veremos a ver qué ocurre, pero esto me parece que está hecho. Y ojo porque ahora nos trasladamos completamente a un tema diferente, que es el de un jugador que no está fuera de nuestras fronteras, sino que está en las divisiones inferiores, concretamente en el juvenil B, aunque es frecuente verlo en el juvenil A, y que este fin de semana volvió a maravillar a todo el mundo y creo que está, bueno, no llamando, está derribando prácticamente ya la puerta, yo diría que del Castilla. Se trata de Julen John Guerrero, del que ya os he hablado largo y tendido, y que se cascaba un doblete en esta jornada frente al Unión Adarve y que, bueno, la verdad es que maravillaba a todo el mundo porque el primer gol era precioso, era un gol de cabeza marcado pues al más puro estilo cazagoles delantero puro, pero es que el segundo, aprovechando una serie de rebotes que dejaron el balón ahí muerto en el área, él aprovechó y pegó un taconazo que se transformó en el golazo de la jornada. O sea, la gente está que trina con este jugador y el asunto es que ya cada vez más no es solo que le ven más en el juvenil A, sino que le ven incluso más en el Castilla en breve, pero todavía hay más. El jugador lleva 5 goles en 8 encuentros, pero solamente 4 titularidades. Es decir, que los minutos que tiene los aprovecha de una manera fabulosa, fascinante, como queráis llamarlo. O sea, el tipo realmente se está convirtiendo en una alternativa en el Real Madrid, se está haciendo un nombre, se está haciendo una trayectoria y desde luego está sonando cada vez más para subir a las categorías superiores. Lógicamente tendrá que pasar por el Castilla, entiendo. O sea, no creo que de repente vaya a pegar el salto al primer equipo desde el juvenil B, eso sería prácticamente impensable, pero lo cierto es que va por buen camino, lleva buena trayectoria y bueno, pues la verdad es que la gente confía bastante en él y ahora solo hace falta que Raúl sea el que diga, bueno, vamos a ver si pega el salto, si me lo llevo, si me lo subo o lo que sea y ya a partir de aquí pues veremos a ver qué pasa, pero desde luego la pinta tiene muy buena y es extraordinaria con Julen John Guerrero. Y luego, lógicamente, hay que desvelar una información que daba ayer, bueno, hay que compartir, mejor dicho, una información que desvelaba ayer Fabrizio Romano, en la que, bueno, es una muy buena información, pero lógicamente hay que ir con mucho cuidado. Decía Fabrizio Romano que el Real Madrid, a pesar de todos los pesares y a pesar de toda la que se ha venido con el tema de las entrevistas de Mbappé, sigue trabajando de manera muy silenciosa en firmar a Kylian Mbappé en 2 meses. Es decir, el Real Madrid no ha cambiado para nada ni su objetivo, ni su idea con Mbappé, y parece, mejor todavía, que Mbappé tampoco. Eso sí, antes de continuar, dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que si no habéis conseguido la camiseta del equipo, las camisetas del equipo, podéis comprarlas en nuestra tienda online jmadrid.com con un 15% de descuento si introducís mi código J, sobre todo ahora que se aproxima el Black Friday. Bueno, el asunto es que, como decía Fabrizio Romano, el Real Madrid sigue con la misma idea y quiere cerrar al jugador en 2 meses. Pero hay un problema. El PSG está que trina.
está muy furioso con el Real Madrid y ya lo han dado a conocer en público. O sea, Leonardo ya decía el otro día que lo del Real Madrid que era un comportamiento inaceptable, lo que estábamos haciendo, bichando ahí con el jugador personalmente, intentando puentear al Paris Saint-Germain. Y claro, están que revientan. Y lógicamente Florentino Pérez no quiere ningún tipo de conflicto. Así que precisamente por eso lo que hace es ir muy sigilosamente acercándose al jugador, porque lógicamente hay que mirar por los intereses del Real Madrid, la fecha se acerca y quieren atar al jugador para enero. Así que es una muy buena noticia, pero también hay que decir que hay que ir con mucho cuidado porque este PSG va a buscar cualquier treta posible para ir a reventarnos el fichaje. Si por ejemplo tuvieran que denunciar un hecho como el de que hemos negociado con el jugador fuera de mercado o algo así, que no lo van a encontrar porque Florentino es un tío que se prepara muy bien y no le van a pillar en ninguna trampa, pero lo van a intentar y hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Y ya entrando en el plano de noticias exclusivamente, ayer ni más ni menos que todo un veterano que por cierto ha marcado un auténtico golazo este fin de semana, el señor Zlatan Ibrahimovic, hablaba de Mbappé y lo hacía en un tono que para muchos era crítico, pero en mi opinión no era crítico. En mi opinión era de hecho como una puya que beneficia y que puede venir muy bien al jugador y tiene toda la razón del mundo viniendo de una persona ya muy veterana y muy experta en el mundo del fútbol. Decía Ibrahimovic, Mbappé está demasiado cómodo y tiene que sentir el sabor de la sangre. Muy acertado, muy acertado. Mbappé es un jugador top, pero que si no quiere empezar a flojear, necesita ya retos realmente complicados que le lleven a mejorar por necesidad. Es decir, un jugador que pretende luchar por el Balón de Oro y tener opciones serias, tiene que estar, lo primero, en un club como el Real Madrid, y lo segundo, en un club también como el Real Madrid que tiene una afición que si no cumple las expectativas, sabe que le va a silbar, le va a pitar y le va a dar caña. Es decir, él no puede sentirse dentro de su zona de confort pensando, bueno, yo estoy aquí, la gente me quiere, lo hago todo bien, la liga francesa, tal, me va bien, marco goles. No, 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 no. Mbappé, si quiere seguir creciendo, necesita rivalidad, necesita competencia y necesita desafíos. Y el Real Madrid es el equipo más competitivo del mundo, ya no solo porque tiene a los mejores jugadores, sino porque tiene una afición que encima no regala nada. Que encima no regala nada. O sea, sabemos cómo somos los madridistas, sabemos cómo es nuestra afición y sabemos que tú puedes llamarte Mbappé, Cristiano, Pelé o Maradona, que como no cumplas, te van a dar caña, te vamos a silbar, te vamos a apretar, te vamos a gritar, te vamos a... Bueno, algunos, eso ya no todos, a insultar iba a decir, pero te vamos a dar mucho jaleo precisamente para que no te acomodes. Y eso efectivamente le vendría muy bien a Kylian Mbappé. Y después de lo de Ramos, lógicamente vamos con una noticia un poco más amable como fue el montaje fotográfico. De estos la verdad es que te puedes casi encontrar unos cuantos en redes sociales, pero lógicamente este fue el que lo reventó precisamente porque además me acuerdo que saqué un vídeo justo el sábado acerca de la posibilidad de ver ya o de las ganas que tenemos de ver ya a Vinicius Junior y Mbappé jugando juntos en el Real Madrid, que sería desde luego una auténtica pasada. Bueno, pues este montaje en el que hacen el famoso gesto de este TikToker Khabib, me parece que se llama, los dos, tanto Vinicius como Mbappé, lo está petando en redes. O sea, se ha hecho viral, la gente lo está compartiendo por todos lados. A mí me llegó también y es una maravilla. Daos cuenta que solo imaginar, y todo esto, perdón, se me olvidaba añadir que es porque Vinicius hizo la famosa celebración en Elche, ¿no? Y claro, todo esto porque al fin y al cabo, cuando ya tú empiezas a intuir lo que va a ser el futuro próximo de tu equipo, con ese ataque en el que van a figurar un Vinicius que está a tope, un Mbappé que viene a tope, y luego encima, si le pones la guinda con un Erling Haaland o incluso con un Benzema, tal y como está ahora, dices, madre mía, es que el ataque del Real Madrid es oro puro, o va a ser oro puro, porque si ya lo estamos haciendo bien y todavía no hemos traído a los dos peces gordos, imaginaos, figuraos, cuando ya vistan la casaca blanca. O sea, va a ser una absoluta pasada. Así que no me extraña que lógicamente cuando sale un montaje de este tipo, la gente se vuelva loca. Lo quiere compartir, se lo pone en los estados de WhatsApp, en Instagram, en las historias. Claro, normal, a mí también me encantaría verlo tal y como están los dos y que hagan ese gesto los dos.
vamos, eso lo puede reventar a partir del año que viene. Así que ojalá que así sea, ojalá que sea verdad, que veamos ya por fin a Mbappé firmando su contrato en enero, aunque no lo veamos, pero que lo sepamos, que firma su contrato con el Real Madrid en enero de 2022 y que bueno, que este sea el futuro del ataque del Real Madrid. Desde luego yo personalmente estaría encantado. Luego he traído a colación otro nombre que está sonando mucho para el Real Madrid, pero dejadme que os diga que quizá a lo mejor no lo descartaría, desde luego, porque tratándose de Rayola, que está por ahí por en medio bichando, desde luego no me resultaría nada extraño. Resulta que dicen, comento Hugo Carrasco y en OK Diario, que Pogba quizá estaría intentando sacar tajada o venderse al mejor postor. No es que quiera jugar en el Real Madrid, es simplemente que lo que quiere es un buen contrato y listo. Puede ser cierto. Es decir, cuando tú eres Mino Raiola y empiezas a filtrar noticias y empiezas a jugar con la prensa y empiezas a decir esto y publica lo otro, evidentemente es porque guardas iba a decir una oscura intención, no una oscura intención, pero sí una intención demasiado evidente de que lo que más te importa es a ver quién te ofrece el mejor contrato. Y esto lógicamente el Real Madrid no gusta. Es decir, si tú quieres venir al Real Madrid, se entiende que puedas tener más ofertas, se puede entender que eres un jugador que va a quedar libre y que todavía estás en activo y tienes un buen nivel como para que otros te miren, pero que ya lo que intentes es irte al mejor postor porque en realidad te da igual dónde jugar, no miras el proyecto, no miras el entorno, no miras otros jugadores, sino que solo miras lo que te vayan a poner encima de la mesa. Evidentemente esto no le va a salir bien. Por lo menos con el Real Madrid. No sé si con los demás sí. Quizá puedo ir al Paris Saint-Germain, que como esos solo tiran de dinero, pues listo. Pero al Real Madrid me cuesta sinceramente verlo precisamente por esto. Porque es un jugador que, bueno, puede interesar, pero el Real Madrid no se va a matar. El Real Madrid no va a ser el que más dinero ponga sobre la mesa para fichar a Paul Pogba si no tiene necesidad. ¿Me entendéis? Así que en este sentido yo creo que hay que tenerlo todo en cuenta, que sí, el jugador puede intentar lo que quiera, pero que si Rayola es zorro, Florentino es viejo zorro y sabe incluso más que Rayola. Así que no se venga arriba porque esto le puede salir el tiro por la culata. Y al hilo precisamente de lo que os comentaba, la información que os pasaba esta mañana con el tema de Ramos en el Paris Saint-Germain, han ampliado un poco de información y dicen que lo que más le duele a Ramos es que esta información viene de dentro. Es decir, que si se ha publicado es porque la información la ha pasado alguien de dentro del club que sabe ahora mismo la idea que tiene el club, la opinión que tiene el club con respecto a Sergio Ramos y lógicamente cuando esto le ha llegado al jugador, esto lo ha dicho Miguel Martín Talavera, periodista de la cadena SER, cuando la información le ha llegado al jugador, pues lógicamente le ha hundido. Porque daos cuenta de que ya él siente como que están de alguna manera conspirando a sus espaldas. ¿Me entendéis? O sea, no conspirando, pero realmente le llega que efectivamente no están contentos con él y que tener, lógicamente, que tirar de una cláusula que, bueno, nadie piensa que se va a tener que utilizar, lógicamente es triste para cualquier jugador. Y más en el caso trágico de Ramos, que sale del Real Madrid prácticamente sin esperarlo, precisamente por haber jugado, en mi opinión, mal sus cartas, y encima ahora llega a un nuevo proyecto que es el del Paris Saint-Germain y le pasa lo que le pasa. Claro, lógicamente no es plato de buen gusto. Y la verdad es que si somos madridistas hay que ponerse un poco, hay que hacer, a ver, pelillos a la mar, ¿no? Al final es cierto que él jugó mal sus cartas, vuelvo a repetirlo, o sea, creo que quizá se vino arriba pensando un poco que podía manejar la situación de su renovación demasiado pronto o demasiado de una manera demasiado poco ortodoxa y claro, con Florentino evidentemente no se juega y se vino arriba, pero yo creo que esto ya tiene que estar olvidado. Hay que desearle lo mejor al jugador, no se le puede guardar rencor a una leyenda del Real Madrid solo porque haya tenido pues una mala decisión o lo que sea. Y lo que se puede hacer pues es darle todos los ánimos ahora mismo, que se anime, que vaya adelante, que siga mirando hacia el futuro y que bueno, cuando se apaga una opción siempre se vuelve a encender otra. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero sí que parece que el jugador está bastante afectado por su situación. Tras la información que salió ayer de Sergio Ramos y su contrato en el Paris Saint-Germain, no podía sino abrir el programa precisamente con él. Así que vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, no es desde luego una noticia buena, es una noticia realmente mala y perturbadora. Efectivamente comenta en el Le Parisien que el PSG se plantea ya rescindir el contrato de Sergio Ramos. Probablemente será tirar de algún tipo de cláusula o
de algún tipo de norma no escrita o acuerdo no escrito para terminar con la relación contractual con el Camero. Antes de continuar, daros mi opinión y todo eso, dejadme que os haga el pequeño recordatorio. Ya sabéis que se aproxima el Black Friday. Si no tenéis la camiseta del equipo, la podéis conseguir en nuestra página web, en nuestra tienda online, jmadrid.com. Ya sabéis, con el 15% de descuento si introducís mi código J. A ver, ¿puede ocurrir realmente que esto así suceda? Perfectamente. El gran problema es que esto es una realidad. Es decir, el PSG, dicen en este artículo de Le Parisien, empieza a cansarse, empieza a asumir que se han podido equivocar, y lo mejor de todo es que están pensando en darle boleto, es decir, vamos a terminar la relación contractual y se acabó. Este tío no debuta, este tío no se recupera y ha sido un fiasco. Al final le pagamos una prima de fichaje, se ha llevado el sueldo y no está jugando. Y lo peor, en un artículo que han ampliado, en el que han ampliado información sobre esto, es que dicen precisamente que ni más ni menos que la información viene desde dentro y que Ramos está hecho polvo. Porque sabe que si la información viene desde dentro es porque sabe que esto no es un rumor y que esto va muy en serio. Muy en serio. Así que se aproximan y se avecinan muy malos tiempos para Ramos. A mí me da mucha pena, honestamente, me da mucha pena, pero a veces el fútbol puede ser así de cruel y despiadado. Claro, tal y como están las cosas, aunque ya habíamos comentado un poco por encima que esto iba a pasar, evidentemente lo que parece que va a cumplirse es que Vinicius Junior va a pasar prácticamente de la noche a la mañana de ser uno de los jugadores que menos cobran en el Real Madrid a pasar de largo ni más ni menos que la barrera o la escala salarial que diferencia a los jugadores, entre comillas, de primera, es decir, los grandes estrellas del equipo, con los que todavía no lo son o andan en un peldaño más bajo. Según comentan en Diario Marca, la renovación que se viene es galáctica. Según comentan, efectivamente el jugador, lógicamente, en pro de su rendimiento o precisamente dado su rendimiento, en el Real Madrid entienden que se van a tener que sentar a negociar la renovación con él mucho antes de lo esperado y que a diferencia de Transfermarkt no le van a poder convencer o no deberían poder convencerle con una cosa nimia, es decir, sabéis que en Transfermarkt le han hecho la actualización del precio que desde luego no representa para nada lo que es. Ahora mismo Vinicius vale según Transfermarkt 50 millones de euros, o sea, es ridículo, ¿verdad? Bueno, pues en el Real Madrid saben esta realidad y saben que el jugador podría pasar de cobrar 3,5 millones al año a la barrera de los 10 millones de euros al año de salario, lo cual es una auténtica barbaridad. Y lógicamente es que es un jugador que se lo merece. O sea, se lo merece. Evidentemente el rendimiento que está teniendo el Real Madrid en los últimos tiempos ya no deja lugar a dudas. Antes podíamos pensar, bueno, es que es un jugador que está ahí, pero todavía no termina de romper, no termina de estallar. Pero claro, ya qué más le podemos pedir a Vinicius. Está en la dirección adecuada, está en la dirección correcta y evidentemente se merece un salario de una estrella, de una auténtica estrella. Y por eso para mí no dudaría ni un segundo en pensar que esta información es cierta, porque desde luego se lo está mereciendo, se lo está ganando y ojalá que así sea, porque a mí me encantaría que estuviera contento con nosotros y que siguiera muchos años más. Y si a partir de que se renueve el contrato a Vinicius Junior será uno de los mejor pagados, también, eso sí, lo que ya es, no es el mejor pagado, pero sí, según Pintus, el que mejor forma física tiene. Ahora mismo, Vinicius Junior tiene unos parámetros físicos que están muy por encima del resto de la mayoría de sus compañeros. Y encima, con el agravante de que es un jugador que no va a ir al parón internacional, va a poder descansar todavía mucho más y encima, como digo, el preparador físico Antonio Pintus, como pasan en esta información, le ve como un toro, como el mejor a nivel físico de la plantilla. El otro día, sabéis que lo comentaba, frente al Elche, Vinicius Junior batía un récord de velocidad que estaba en posesión de un jugador de la NFL, que se caracterizan precisamente por ser bastante rápidos a nivel de sprints. Bueno, pues resulta que Vinicius Junior lo batía, establecía ese nuevo récord de velocidad en 35,1 km por hora y claro, lógicamente es inevitable pensar que este jugador está cada vez más pareciéndose ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. Sabéis que Cristiano, entre otras cosas, destacaba por su poderío físico y sigue destacando por sus parámetros físicos. Bueno, pues parece que lo de Vinicius va en la misma dirección. Es un chaval que físicamente está enorme, está pletórico, quizá le falta a lo mejor un poco de, no sé,
muscularse un poco más para parecerse más a Cristiano Ronaldo, pero desde luego tiene una juventud y una genética espectacular y desde luego eso le hace estar de lejos en las posiciones más altas a nivel físico con respecto a sus compañeros. Yo os digo que si Rodrigo consiguiera a nivel físico este nivel que tiene Vinicius, sería un jugador muy parecido, mucho más explosivo, más rápido, más en la corta distancia, probablemente más veloz que cualquier otro jugador, que lógicamente son características que para un extremo son muy buenas. Así que bueno, pues ojalá que sigan evolucionando de la misma manera, pero ahora mismo a día de hoy Vinicius está en el top del top.